Hola, querido oyente. Siento no haberme presentado. No hace ninguna diferencia. Solo siento que necesito compartir mi historia. Necesito contársela a alguien. Temo que mi vida corra peligro después de lo ocurrido, así que quiero que al menos sirva de recordatorio para mí y, al mismo tiempo, de cuento con moraleja para ti. Por razones obvias, no nombraré mi lugar de trabajo. Me encantan los dibujos animados desde que era niño. Recuerdo cuando llegaba a casa y corría al televisor para ver mis dibujos animados favoritos: Jackie Chan, Shaman King, Los Cazafantasmas. Eran tiempos de despreocupación. Mi amor por los dibujos animados no desapareció ni siquiera cuando crecí. Al contrario, decidí vincular mi futura profesión a ellos. Así que me puse a estudiar para ser dibujante y animador. Me licencié con matrícula de honor y por fin conseguí trabajo en un estudio de animación y mi sueño se hizo realidad. Sí, era difícil trabajar, un largo proceso de dibujo y animación de modelos, y luego un poco tortuoso doblaje de personajes. Pero todos mis colosales esfuerzos merecieron la pena cuando vi en la pantalla coloridas personitas y animalitos que creé con mis propias manos. No podía ser más feliz. Hasta que fue demasiado tarde. Mi idilio duró exactamente un año, después del cual empecé a notar que algo iba mal con mis colegas. El caso es que nuestro estudio es pequeño, nuestro equipo de trabajadores no es grande, pero siempre hemos estado al día y trabajamos sin fanatismo. Pero entonces mis colegas, como si estuvieran en trance, empezaron a quedarse hasta tarde en el trabajo, y este absurdo podía llegar hasta el punto de que se quedaban sentados en la oficina todo el día y toda la noche sin ir a casa. Cada vez que iba al estudio, mis colegas ya estaban allí. No tengo ni idea de cuándo llegaron exactamente, pero siempre estaban en el lugar de trabajo antes que yo. Ni una sola vez he visto a nadie entrar en la oficina después de mi llegada. En cualquier trabajo, es una mala señal cuando los trabajadores se ven obligados a trabajar duro y su salario es insignificante en comparación con su carga de trabajo, pero, de nuevo, en mi caso no se trataba de un jefe codicioso o de un departamento de recursos humanos descerebrado. Mis colegas no se ofrecían voluntarios para dejar el trabajo. Todos y cada uno de mis compañeros se negaban a hablarme de trabajo, como si se hubieran confabulado para ello. Cada vez que les preguntaba en qué estaban trabajando, cambiaban inmediatamente de tema. Pero el personaje más extraño del grupo era mi jefe, Gennady Petrovich. Se encerraba constantemente en su despacho a solas y exigía que nadie le interrumpiera. Petrovich lo explicaba diciendo que estaba trabajando en unos dibujos animados especiales que no debía mostrar a nadie. El jefe era un hombre frío y calculador, incluso un poco intimidante. Intenté explicar lógicamente su comportamiento por el hecho de que es un líder y se supone que debe ser así, pero cada día me convencía más de que había algo muy raro en él. Y un día todo se vino abajo cuando conocí a Gennady Petrovich en persona. Me citó en su despacho, con el pretexto de hablar de un proyecto en el que estaba trabajando. Entré en su despacho. Me sentí muy incómodo, incluso incómodo. A nadie se le permitía entrar en la guarida de nuestro jefe, y yo, como si fuera un privilegiado, entré. Sin pronunciar palabra, Gennady Petrovich se sentó a la mesa, me miró fijamente con sus ojos fríos. El tenso silencio duró un minuto, luego el jefe habló en un susurro. Llevo mucho tiempo observando tu trabajo y debo decir que estoy impresionado. Creo que podrías unirte a las filas de nuestros mejores animadores. Tras estas palabras, sentí como si me hubieran crecido las alas, una ola de felicidad me bañó de pies a cabeza, pero a pesar de ello, la sensación de ansiedad no retrocedía. Sentía como si el jefe no me estuviera diciendo algo. Muchas gracias, Gennady Petrovich. Me alegro de que esté satisfecho con mi trabajo, dije, tratando de ocultar el ligero temblor de mi voz. Me alegro mucho. Creo que puedes ayudarme a trabajar en mis dibujos especiales. Te aseguro que, cuando termines con éxito estos proyectos, serás un animador mucho más experimentado, replicó el jefe, entrecerrando los ojos como una serpiente. Estaba a punto de abrir la boca y aclarar cuáles eran esos proyectos, pero Petrovich se levantó de la mesa, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Sentí sus dedos fríos y huesudos clavarse en mi carne. Me miró fijamente a los ojos y, bajando la voz, dijo:
Solo tú trabajarás en este dibujo animado y nadie debe saberlo. ¿Entendido? Se hizo el silencio. Sentí que si rompía aquel silencio casi sagrado algo malo ocurriría. Asentí frenéticamente. Me soltó el hombro y me dejó ir. Y así, empecé a trabajar en los dibujos animados del jefe. La rareza comenzó en la primera semana. Petrovich nunca me permitía ver las escenas animadas finales. Cuando le pedía que me enseñara algo, rápidamente me asignaba otra tarea. El resto de los trabajadores también empezaron a comportarse de forma extraña. Se volvieron retraídos y mi entrada en el estudio les hizo sentirse un poco intimidados. Si intentaba hablar con ellos, me rechazaban inmediatamente diciendo que tenían mucho trabajo y que no podían hablar. También me recordaban una y otra vez que debía concentrarme plenamente en el proyecto y no distraerme con conversaciones innecesarias. Al final me harté y decidí averiguar qué demonios estaba pasando aquí. Pero, ¿cómo y por dónde empezar? Mientras reflexionaba sobre cómo dar sentido a todo este sinsentido, seguí trabajando en los dibujos animados para mi jefe. Y entonces me di cuenta de una cosa extraña. Nunca conocí al cliente de esos dibujos animados y nunca vi el canal en el que se emitían. Ni siquiera sabía a dónde iban los dibujos una vez terminados, ni para qué los hacíamos. Y un día tuve suerte. Un día, de vuelta a mi lugar de trabajo, vi un montón de papeles en la estantería junto a la puerta del despacho del jefe. Al parecer, se había olvidado de llevarlos dentro. Me acerqué a ese montón de papeles y me di cuenta de que no eran más que cheques y recibos de caricaturas, con la diferencia de que el cliente era una organización gubernamental de casi todo el mundo. Algunas ni siquiera las conocía. Me levanté como fulminado por un rayo. Las preguntas empezaron a surgir en mi cabeza como abejas. Me dirigí rápidamente a mi lugar de trabajo y, por supuesto, no dije ni una palabra sobre lo que había visto. Cuando llegué a casa, busqué en Google los nombres de las organizaciones que aparecían en los cheques, pero no pude encontrar ninguna respuesta. Las páginas estaban en blanco o el motor de búsqueda no arrojaba ningún resultado. Me quedé mirando el monitor durante unos 5 minutos, tras los cuales se me ocurrió la idea más tonta y descabellada que se me ocurrió. Recordé el número de una de estas organizaciones, que figuraba en el mismo cheque maljadado, y decidí llamarla estúpidamente. Marqué el número y el teléfono empezó a pitar. El corazón me latía como un martillo neumático y esperé aturdido a que alguien cogiera el teléfono. Por fin contestó una chica educada que me preguntó en qué podía ayudarme. Le pregunté para qué necesitaba una agencia gubernamental dibujos animados infantiles, tras lo cual oí un chasquido agudo al otro lado de la línea, seguido de una señal aguda que casi me desgarra los tímpanos. Con dolor y horror, me aparté bruscamente del auricular y tiré el número. Sabía que algo iba mal y no quería poner mi vida en peligro. Tenía que tener más cuidado, así que decidí pasar desapercibida. A la mañana siguiente, nada más cruzar el umbral del estudio, Gennady Petrovich me llamó y me dijo directamente que estaba despedido. Me explicó que la calidad de mi trabajo había bajado drásticamente y que no podíamos permitirnos producir dibujos animados tan mediocres. Sabía que era una mentira inventada a toda prisa, una excusa para despedirme. No hacía mucho, casi me alababa, y ahora estaba haciendo un mal trabajo. La verdadera razón de mi despido fue mi llamada de ayer, lo sabía. El despido no me disgustó en absoluto. Recogí mis cosas y salí de la oficina. Al salir, todos y cada uno de ellos se me quedaron mirando y me clavaron frías miradas. Que se jodan todos. No quiero trabajar para unos tipos turbios. Con ese pensamiento en la cabeza, cerré la desgraciada puerta y me fui a casa. Aunque tenía buenos ahorros de mi primer trabajo y podía mantenerme durante 6 meses, necesitaba un nuevo empleo, pero era difícil encontrarlo. Quería volver a trabajar en animación y, por supuesto, todas las empresas querían referencias de mis trabajos anteriores. Sin embargo, era imposible. Cada vez que telefoneaba a mi primer estudio, una fría voz de robot me decía que el número no existía. Al final, harto de llamarles, decidí ir a la oficina y pedir el puto papel de referencias. Cuando llegué me sorprendió encontrar la oficina vacía. Además, la empresa no solo había desaparecido, sino que parecía haber sido borrada de la faz de la tierra.
No había papel pintado, ni rastro del cartel, ni siquiera una mota de polvo. Volví a casa e intenté ponerme en contacto con ellos a través del sitio web, pero de nuevo Google me dio páginas vacías. Era como si mi empresa nunca hubiera existido. Frustrado y desesperado, me fui a la cama. Una semana más tarde, la suerte me sonrió. Un joven estudio de animación recién inaugurado estaba contratando a un equipo. Me presenté a la entrevista y mencioné mi primer trabajo. El jefe me miró con el ceño fruncido y me dijo que nunca había oído ese nombre. Estaba a punto de marcharme decepcionado cuando un empleado que había oído nuestra conversación pasó por delante de la puerta. Me saludó con la cabeza y me hizo una señal para que saliera de la oficina. En cuanto salí, el empleado se me acercó literalmente volando, me entregó un papel y me dijo en voz baja y suplicante: «Por favor, póngase en contacto conmigo». Yo también trabajaba allí. Con estas palabras se retiró rápidamente y entró en alguna habitación. Perdido, me quedé como un tonto en medio del pasillo, con la boca abierta y un papel en la mano. Luego me recompuse y me fui. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa y me quedé mirando el trozo de papel arrugado y con los bordes dentados. Por lo visto, lo habían arrancado de algún documento a toda prisa. Sin duda, el hombre había escrito la información con prisas. La letra descuidada y los agujeros del bolígrafo indicaban que el texto había sido escrito con la palma de la mano. No sabía si podía fiarme de aquel hombre, pero era mi única pista. Si quería resolver las cosas de una vez por todas, tenía que reunir la voluntad en mi puño y contactar con este misterioso desconocido. Así que decidí arriesgarme. Le escribí un correo electrónico y esperé impaciente una respuesta. Unas horas más tarde, llegó. Lo único que contenía el mensaje era un enlace a un pequeño sitio web que contenía información sobre el dibujo animado en el que estaba trabajando. Lo que leí en la página me puso los pelos de punta. La fecha de publicación de cada viñeta coincidía con algún acontecimiento significativo en distintos países: el asesinato de un dignatario, disturbios, conflictos y cosas por el estilo. Si en algún país se producía algún acontecimiento significativo, ese día se emitía una de nuestras viñetas. No pude encontrar nada más en el sitio web, pero mi curiosidad era imparable. Tenía sed de saber más. Todos mis siguientes intentos de escribir una carta a aquel misterioso empleado fracasaron. Decidí llamar a la empresa donde trabajaba para conseguir un nuevo contacto, pero durante la llamada oí un clic familiar y un timbre agudo. Colgué horrorizado. A partir de ese día empezó a ocurrirme algo extraño. Mis amigos y familiares empezaron a evitarme. En cuanto me acercaba a ellos, empezaban a huir de mí. Colgaban constantemente mis llamadas, no contestaban a mis mensajes. Dejé de existir para ellos. Su comportamiento me recordaba al de mis compañeros de mi primer trabajo. Incluso cuando iba de compras, los dependientes no querían hablar conmigo. Fisgoneaban en silencio mis compras y enseguida llamaban a otros clientes. Cuando entré en una tienda de ropa y pregunté si había una talla más grande, la dependienta me dijo que estaba muy ocupada y que lamentablemente no podía ayudarme, y se marchó rápidamente. Era como si estuviera sola en el mundo, o me ignoraban o me evitaban. Pero hace poco ocurrió algo que me llevó a compartir esta historia. En mi tristeza y soledad, estaba viendo la televisión y, durante un programa, había un pequeño anuncio en la esquina que decía que se iba a estrenar un nuevo dibujo animado. Se traduciría a muchos idiomas y se emitiría en todo el mundo. En la pequeña lista de países que indicaba el anuncio, reconocí los mismos países que aparecían en los papeles de Gennady Petrovich. También reconocí al monstruo de dibujos animados, pues yo mismo lo había dibujado y animado. Mis ojos se abrieron como platos. No sé qué les ocurrirá a los que vean este dibujo animado, pero me parece que ocurrirá algo terrible y tan global, que los sucesos que han ocurrido antes no serán nada comparados con esto. Tengo miedo. Lo último que vi, antes de que desapareciera el anuncio, fue la frase: en otoño de 2023. No te lo pierdas.